Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta serie de diálogos de IE University. Hoy vamos a hablar del diseño de regulaciones para nuevas tecnologías en tiempos inciertos y yo creo que es un título muy adecuado por la importancia de estas nuevas tecnologías y por los tiempos inciertos que nos ha tocado vivir. Normalmente Raúl, que me acompaña esta tarde, y yo estaríamos sentados mano a mano y estaríamos teniendo esta conversación face to face, pero bueno, tenemos esta conversación utilizando diferentes tecnologías y casi en el face to face. Y antes de empezar, me gustaría introducir a Raúl Rubio. Raúl Rubio es el director del programa de Data Protection para el IE y además es partner y head de IT y de Teclo en Baker McKinsey. Raúl Rubio, buenas tardes y un placer poder contar contigo en esta tarde que es más o menos soleada, está entre soleada y con alguna nube. Muchas gracias, Borja. Nada, encantado de estar aquí. Perfecto, genial. Pues yo creo que para por lo menos hacer un poco el setting, ¿no? de la situación en la que estamos, igual comenzar hablando un poco de cuál es el nuevo entorno de trabajo, ver cómo vemos, ¿no? los escenarios futuros, etcétera. Si te parece, Raúl. Perfecto, perfecto. Yo, si te parece un poco por hacer fluida la sesión, yo creo que podemos ir preguntándonos, como tenemos dos enfoques, yo creo que muy distintos, pero muy complementarios, ¿no? Eso es. El de la visión más de negocio y tecnológica y en mi caso la visión jurídica, pero muy conectada también con la innovación y con la tecnología. Pues si te parece, yo te haré algunas preguntas y entiendo que tú me las devolverás, ¿no? Te las devolveré, eso es. Porque además yo creo que el camino es ese, ¿no? Al final los abogados estamos al servicio del negocio y tenemos que tener claro que más allá de lo que nos guste hacer o no nos guste hacer, pues nos toca dar soluciones y servicios y en este momento más que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que para poder hacer bien nuestro trabajo necesitamos entender bien la realidad. Todo lo que está pasando está generando un cambio de realidad absoluto. Y entonces a mí me gustaría saber, pues, cómo lo ves tú, Borja, desde la perspectiva de negocios. Es decir, por ejemplo, ¿cómo ves esto que ya se está empezando a hablar del día después, ¿no? ¿Cómo ves cuando salgamos de la cuarentena? ¿Crees que el mundo de los negocios habrá cambiado o va a seguir siendo igual? Pues muchísimas gracias por esa pregunta y totalmente de acuerdo. Yo creo que aunque estemos distanciados, hagámoslo un diálogo, ¿no? Haciendo honor al título de esta charla, de este diálogo. Es una muy buena pregunta por varios motivos. El primero, porque básicamente estoy de acuerdo que este tipo de diálogos es un diálogo que se fomentará muchísimo más. El diálogo entre una función legal y una función de negocio, incluso hasta hacerlo casi indistinguible. Y en segundo lugar, me encanta el punto que has puesto del post-coronavirus, ¿no? El post-COVID-19. Todo el mundo estamos muy inmersos en esta realidad que nos toca vivir del COVID y ver cómo estamos afrontando la cuarentena, pero es cierto que se empiezan a ver rayos de esperanza, es cierto que se empieza a hablar del tema del post-COVID, de cómo va a ser la reincorporación o el nuevo restart, ¿no? de la economía, etcétera. Si bien hemos visto en distintos medios de comunicación que ha habido diferentes bancos que han hecho unas predicciones, bueno, pues que para el entorno europeo y para España no son muy buenas durante el 2020. Aproximadamente un 9,7, casi un 10% de desplome dentro del PIB, con una recuperación que puede ser en torno al 8,5 en España, 7,8 de media en la Unión Europea. Entonces, esto hace que dentro de los negocios haya que repensar, ¿no? lo que se venía haciendo en el pasado. Si bien la palabra normalidad yo creo que es una palabra que no existe porque antes de todo esto estábamos inmersos en un cambio continuo y era lo que llamábamos esa transformación en la que se hacía mucho hincapié en la parte digital, pero luego todos nos dábamos cuenta que la realidad era que las personas eran mucho más importantes, poniéndolas en el centro como consumidores. Dentro de las empresas, en el sentido, en la manera en la que cambiábamos procesos, en la que nos habituábamos a los nuevos hábitos de consumo y yo creo que ahora todavía más, dentro de esa ecuación de la inmediatez, de ser parte de la demanda, pero también de la oferta, de una integración mucho mayor entre el cliente y la empresa.
ya sea un producto o un servicio que realmente acababa siendo una experiencia, vemos que hay un nuevo factor que entra, ¿no? Que es el factor salud. Y es un factor yo creo que es muy importante, que antes, si bien como lo dábamos por hecho, lo pasábamos por alto, yo creo que cada vez más va a ser más importante. Entonces, dentro de este contexto, si hablamos en el corto plazo, yo creo que estaremos en una fase de control de daños, ¿no? De tratar de ver cómo controlamos el daño que ha producido este parón, en el sentido de cómo vamos a gestionar la crisis, cómo vamos a ver pues, estos ERTES, cómo vamos a habilitar teletrabajo donde no lo había antes o bien habilitar nuevos modelos en ese teletrabajo y nuevas formas de colaboración y, por supuesto, el preocuparnos mucho más por la salud de los empleados e incluso incorporarlo a las conversaciones de sostenibilidad que ya se empezaban a notar, incluso la demanda o los consumidores, ¿no? Lo pedíamos. Si hablamos del corto plazo, el corto medio plazo, ¿vale? Moviéndonos un poco más en el horizonte temporal, es ver cómo vamos a reaccionar a ese impacto económico negativo, ¿no? del que hablábamos. Si bien los datos para el 2021 son buenos, en el sentido en el que va a haber una recuperación, pero vamos a hablar de recortes de gasto, de despidos definitivos que van a ocurrir en el corto plazo, de muchos sectores sintiendo un impacto muy fuerte, ¿no? En este parón, como puede ser el turismo, el ocio, retail, y seguro que la lista podría ir hasta el infinito. Todos de una manera o de otra lo van a notar. Yo creo que dentro de las empresas una de las cosas que más se siente, ¿no? es la gestión de cambio. Si bien antes teníamos un problema a la hora de decir, oye, no, pues cómo vamos a cambiar nuestros hábitos de trabajo, etcétera. Yo creo que esto nos ha enseñado que cuando necesitamos realmente cambiar, somos capaces de cambiar y somos capaces de cambiar muy rápido. Recordemos que hace menos de un mes todos íbamos a nuestra oficina, el tema del teletrabajo lo veíamos, pero lo veíamos significativamente menor de lo que es ahora y luego daré unos datos de Eurostat. Y de un día para otro tuvimos que cambiar a estar haciendo teletrabajo, incluso a tener estos diálogos, Raúl, entre tú y yo, ¿ok? De manera online o como este teletrabajo. Entonces, si comparamos, si vemos un poco las estadísticas y solamente por lanzar unos números, Eurostat, que me parece que es la que es un poco más cierta dentro de este baile de números que tenemos, en España actualmente teletrabaja un 3% de la población activa, frente a una media del 10%, y teniendo países como Suecia con un 28%, que es el máximo, Francia en torno a un 14% y Portugal. Entonces, a la pregunta que me lanzabas de volveremos al entorno anterior, no lo creo. O sea, probablemente se incrementará el teletrabajo, cambiarán los hábitos de consumo. En este corto medio plazo todavía quedará en nuestra memoria, aparte de la recuperación en la que tenemos que pasar, pero también quedará en nuestra memoria la situación en la que hemos vivido, con lo cual destinaremos menos recursos al ocio y al turismo probablemente y nos enfocaremos más en bienes básicos. Y luego probablemente intentaremos crecer y por supuesto, el poder hacer más cosas como estamos intentando hacerla, pero desde el punto de vista de los negocios no lo creo. Y aquí es donde te devuelvo la pregunta, ¿no? Como hablábamos, y es... Yo estoy convencido que el sector privado, ¿no? El mundo de los negocios va a cambiar, pero yo creo que este cambio no va a ser solamente del sector privado. Yo creo que necesita del sector público, y el sector público y el sector privado tendrán que ir muy de la mano para conseguir salir de este bache y luego ver el futuro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que va a cambiar la forma de entender y de diferenciar las funciones que tradicionalmente, ¿no? hacía el sector público y el sector privado o no? Bueno, yo creo que no nos queda más remedio. O sea, ya veremos luego lo que somos capaces de conseguir como sociedad, pero nos va a la recuperación en ello, ¿no? La famosa, digamos, frase de esto será una U o una V, bueno, pues esperemos que sea una V y además muy poco achatada, ¿no? Que es lo que necesitamos todos. Y en ese proceso es interesante ver lo que ha pasado en este periodo en la interacción entre sector público y privado para ver qué podemos aprender de esto o ver qué impacto puede tener, ¿no? Yo creo que Europa especialmente, digamos que ha tenido una cultura muy fuerte a nivel regulatorio, es decir, parece que como sociedad nos hemos dotado de normas
para tener a mi juicio, una falsa percepción de seguridad. Es decir, que al final, cuando vienen mal dadas, como están viniendo mal dadas, el tener ingentes cantidades de normas no son de gran ayuda, y se está demostrando en muchos casos, sino a veces incluso se convierten en barreras, ¿no? Está habiendo críticas, yo creo, más o menos infundadas, por ejemplo, a la manera en que se puede integrar o adquirir producto sanitario para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Está siendo difícil, incluso, bueno, recientemente se reformaba a través del último decreto la regulación para poder recibir donaciones privadas por parte del Estado. Es decir, parece que esto nos está llevando a una situación donde el sector privado ha tenido que dar un paso adelante e involucrarse en la gestión de la pandemia. Y, por ejemplo, grandes empresas del IBEX se están poniendo de acuerdo para hacer compras colectivas, para hacer aportaciones, donaciones, etc. ¿Es altruista? Bueno, yo creo que tiene un componente, quiero decir, esto lo que demuestra es que al final, por muy buena que sea una empresa y por muy bien gestionados que tenga sus riesgos, necesita cubrir los riesgos de su entorno y del ecosistema donde opera. Y en este caso hemos visto que el riesgo era que el sistema de salud pudiera fallar, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos hemos... Lo último que hemos pensado es qué norma aplica, ¿no? Lo que estábamos todos pensando es de qué manera solucionamos este problema. Me da igual si me llamo funcionario o me llamo empresario o me llamo autónomo o me llamo abogado, ¿no? Pero cada uno hemos intentado ser creativos y ser activos en ese proceso de solución. Y eso ha roto muchas barreras que a mi juicio es bueno que se hayan roto. Es decir, que de repente estoy viendo a las administraciones públicas comunicarse por correo electrónico. Y digo, pues se puede, no pasa nada. No hay que ir a utilizar la firma electrónica de los 7 candados, que a lo mejor a veces también, ¿no? Pero creo que esa interacción entre lo público y lo privado se está redibujando durante esta crisis, y yo creo que puede ser algo que sin duda deje una estela, ¿no? Por cierto, que también se está produciendo en la relación cliente-proveedor. Estamos viendo cómo muchos de nuestros clientes se han dado cuenta que igual al final han fallado en sus procesos de distribución porque un eslabón de la cadena que no eran ellos a lo mejor no ha sido capaz de suministrarles. Y entonces lo que están aprendiendo es que no pueden dejar caer a sus proveedores, ¿no? O sea que lo que se está viendo es que todos estamos muy interrelacionados y que necesitamos dotarnos probablemente a futuro de un marco más ágil, más flexible, para que esas relaciones fluyan, ¿no? de una manera natural y ayuden a que esa colaboración entre lo público y lo privado funcione. Y en esa interrelación, o sea, yo sí que creo que la función pública tiene que tener una visión muchísimo más orientada a resultados. Es decir, venimos de un modelo decimonónico donde, de alguna manera, el que venía a la administración digamos, a pedir cosas, cuando probablemente en el siglo XXI es la administración la que tiene que venir al ciudadano a ofrecerle cosas. O sea, es claramente el camino que estamos haciendo todas las empresas, incluidos nuevamente los despachos, donde cambiamos nuestro modelo basado en la oferta hacia un modelo basado en la demanda, también lo tienen que hacer las administraciones públicas. Y en ese contexto es una tarea compartida, es decir, el sector privado no puede ser un espectador de ese cambio, tiene que ser, como está siendo en este momento tan extremo, pero como lo debería ser siempre, tiene que ser un agente activo en esa exigencia de la administración. Es decir, dicho con todos los respetos y a modo de exageración, no vale con que no nos roben, además nos tienen que gestionar bien, ¿no? y eso tiene mucho que ver con que nosotros nos lo tomemos en serio, ¿no? Esto no puede ser esa sensación de que, bueno, soy ese digamos, miembro de una comunidad de vecinos que realmente nunca asume, siempre delega en el presidente de la comunidad cualquier tipo de acción, y cuando algo falla lo único que hace es quejarse, ¿no? Quejarse, eso es.
tenemos que tener un papel más activo y, como decía, las barreras entre público y privado se están rompiendo con esta crisis y deberían, digamos, provocar el que más que una dicotomía sea un modelo colaborativo entre ambos factores, ¿no? Y luego, bueno, o sea, es un poco, yo creo que el viaje de lo público a lo privado, pero claro, para seguir avanzando en ese proceso tenemos que entender también cómo van a ser las empresas en el futuro. Es decir, que, hemos hablado un poco de los individuos, hemos hablado un poco de la interrelación con el sector público, pero ¿qué crees tú, Borja, que han aprendido las organizaciones de esta situación? Sí, pues yo creo que han aprendido en varios aspectos, ¿no? O sea, lo primero es en no ver y un poco alineado con lo que estabas diciendo, en no ver al sector público como algo que está en un lateral y que en un lateral en el que me tendré que relacionar solamente cuando sea un imperativo, sino el verle como algo que puede ayudar y en el que juntos podemos hacer ese camino. Pero no solamente en el sector público y el sector privado entre sí. Hablabas de cadenas de suministro en la que si un proveedor fallaba, resulta que toda la cadena fallaba. Hemos visto antes de esta cuarentena cómo todas las empresas con esa transformación están cambiando de ser empresas autónomas a ecosistemas que están cada vez más engarzados y más entrelazados. Entonces, en ese ecosistema y bajo el planteamiento de esos ecosistemas en los que tienen que ser soluciones win-to-win, el tema es que tiene que ser win-to-win, pero a las buenas y a las malas, en el sentido en el que en el momento en el que dejemos caer, nosotros nos vamos a resentir como empresa y al revés va a pasar lo mismo. De tal manera que la colaboración tiene que ser mucho más fluida, mucho más líquida y la empresa tiene que ser mucho más flexible, más líquida, en el sentido en el que si antes el cambio del punto A al punto B, el punto B no estaba tan claro, con lo cual básicamente de manera iterativa y adaptativa podíamos llegar a este punto B, hoy el punto B está todavía más incierto, ¿no? El punto final. Y es un punto final iterativo, es un punto final en el que intervienen muchos actores, intervienen todos a la vez y hay un cambio de necesidades en todos los grupos de interés de la empresa que en este momento está cambiando más que nunca, en el sentido en el que podemos tener a empleados que están demandando unas necesidades de salud que en el pasado se daban por hecha. Tenemos a otros grupos de interés, como puede ser la función pública, en la que lo que quiere es participar con la función privada, en el sentido de ver cómo podemos salir de esta situación y al revés, porque se da cuenta de que la función privada tiene mecanismos que la pública tardaría más tiempo, con lo cual sería algo a revisar. Y además vemos el vector tecnológico que lo que está haciendo es precisamente que haya cosas que se estén haciendo ahora que si no serían impensables. Si esto nos hubiese ocurrido en los años 90, muy probablemente muchas de las cosas que hoy damos por hechas, como el poder ir a un supermercado a comprar una serie de cosas, etcétera, probablemente no serían tan sencillas. El recibir información en tiempo real, para bien y para mal, que será algo que habrá que mirar cómo se puede controlar, ¿no? Pero el poder recibir esa información y el poder tener, o por lo menos unos mecanismos básicos de subsistencia, sería algo que no tendríamos. Entonces, los vectores principales de los que ya se venía hablando, como el tema de la automatización de procesos, el tema de la utilización de inteligencia artificial, el tema de la robótica, que antes vivíamos de espaldas a ellos, yo creo que es algo que se tiene que meter todavía más, pero todavía más dentro de ese ecosistema, en el sentido en el que hay una especialización productiva todavía mayor, en el que mejor lo hace es el que participa dentro de ese ecosistema y nos ayuda, pero básicamente generado por este abaratamiento de coste de tecnología y además entrada en todos los procesos productivos, de tal manera que necesita que esa nueva empresa entienda esa nueva complejidad que tiene que ver con la situación externa y la nueva complejidad que tiene que ver con la situación interna. Y yo creo que en este punto es básica, pero básica la función legal. Es decir, si antes una empresa podía ser reactiva a la hora de hacer ciertos movimientos y luego preguntar a la función legal, yo creo que en este caso eso tiene que cambiar, ¿no? Pero a ti como experto, Raúl, me gustaría que nos diese un poco más de luz, ¿no? Yo veo mi parte de negocio, pero no la parte legal, ¿no? Y es esa función legal, ¿cómo ves tú el futuro de esa función legal dentro de estas nuevas empresas, ¿no? Vale. Antes de entrar ahí, si te parece, nos preguntaban por el chat un poco que pusiéramos con este, digamos, comentario que yo hacía
sobre que es necesario orientar la función pública hacia un modelo de servicio basado en la demanda y no basado en la oferta. Yo os pongo un ejemplo, que además yo lo he vivido con proyectos de administración electrónica. Hay muchísimos proyectos de administración electrónica que miden, por ejemplo, el número de servicios que tienen disponibles, pero, por ejemplo, no están midiendo el número de usuarios, lo cual es sorprendente, ¿no? Estamos, por ejemplo, en un modelo jurídico donde la administración electrónica es una imposición para las empresas. Sin embargo, no se mide la usabilidad de esos servicios, no se mide realmente cuándo fallan, cómo gestionar realmente la demanda, etc. Entonces, todavía creo que estamos efectivamente en esa parte, en una posición donde, bueno, yo intento lanzar una serie de servicios con la mejor voluntad, pero no estoy realmente pensando desde la óptica de la pura eficiencia en cuanto a la utilización de esos servicios. El problema de todo esto ya no es solo una cuestión realmente de resultados, es una cuestión de coste. Es decir, vamos a estar en un momento donde, como tú bien decías antes, la productividad del país, el PIB, van a caer en picado. Y tenemos que ser capaces de que todos los recursos que tengamos, en lo público y en lo privado, se empleen de la manera más eficiente posible. Entonces, una empresa no va a poder permitirse el lujo de intentar 3 veces teletramitar un procedimiento con su administración pública y que eso falle. No puede, sinceramente. Y si lo hace, está siendo un coste como país que, a mi juicio, no nos podemos permitir. Pero eso mismo lo pongo en relación con la pregunta que me hacías de la función legal. Es decir, ¿cómo va a cambiar la función legal? Bueno, yo creo que todo esto está siendo un acelerador brutal, ¿no? Se hablaba tradicionalmente del presencialismo de los despachos de abogados, ¿no?, como una de las profesiones donde se calentaba más la silla, ¿no? Yo creo que esto va por barrios, ¿no? Pero ese presencialismo ha saltado por los aires, ¿no? Sin ningún trauma, es decir, en los despachos estamos trabajando, estamos haciendo lo que debemos hacer sin ningún problema, ¿no? Y entonces eso, al final, yo creo que lo que elimina es barreras mentales dentro de esa función, ¿no? Y sobre todo, yo creo que genera una necesidad de replantearse todo en todos los ámbitos y, como estamos hablando de la función legal, pues desde luego de la función legal, ¿no? Entonces, que esto lo decía el famoso Susskind, ¿no? Es decir, ¿por qué la profesión jurídica ha cambiado tan poco a lo largo de los años? Porque el que compraba hoy en día era abogado. Pero esto cada vez más no es así. Es decir, cada vez más el cliente de los servicios legales, desde luego dentro de en lo que es la función, el cliente interno, las asesorías jurídicas de las empresas, su cliente es un cliente cada vez más exigente, es un cliente que pretende que la función legal sea un vertical más del negocio totalmente integrado con el resto de funciones de la organización, y además ahora lo va a pedir en un contexto de todavía mayor presión. Es decir, el famoso más por menos va a obligar a repensar la función legal dentro de las organizaciones. Porque también va a romper muchos mitos. Es decir, bueno, ¿qué esperas de un abogado? ¿Esperas seguridad jurídica? ¿Esperas certidumbre? Y bueno, es que a lo mejor la certidumbre no existe, ¿no? Como cuando hablábamos antes de la propia crisis en sí que estamos viviendo, ¿no? Entonces, posiblemente vas a requerir un nuevo servicio de los equipos legales que tiene más que ver con la gestión de esos nuevos ecosistemas, con la capacidad de adaptar lo más rápido posible la organización a todos los cambios que se van a producir, la necesidad de establecer puentes regulatorios contractuales entre todos esos modelos colaborativos, como decíamos antes, proveedores, clientes, integración de la cadena de valor, relación con los reguladores. Entonces va a ser una función, a mi juicio, que yo creo que se va a dividir. Es decir, por un lado, hay una parte que claramente se estaba comoditizando y esto lo va a acelerar. Es decir, lo que no tenga valor, por favor, hazlo rápido y barato, ¿no? Pero luego hay otra parte que quizás no se estaba poniendo tanto en valor y que realmente va a provocar que la función legal tenga ese carácter más estratégico dentro de las organizaciones,
que muchas veces ayuda a anticiparse. Yo siempre lo digo, o sea, para lo bueno y para lo malo, vivimos en un mundo hiperregulado. Pretender ser creativo e innovador y ganar dinero sin pensar en la regulación es bastante inocente. Sí. Entonces, otra cosa es que la regulación deba dirigir el camino, ¿no? Obviamente no, pero es un componente tan esencial como lo puede ser la tecnología o como lo puede ser muchísimos otros factores del negocio, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues yo creo que, como decía, la aceleración se va a producir y se va a producir en lo que van a pedir los consumidores de servicios legales, lo que vamos a ofrecer los despachos, que va a tener que cambiar con mayor agilidad y aportar mucho más valor. La propia academia va a cambiar, es decir, cómo nos formamos los abogados, pues también probablemente, y esto es un ejemplo de que la presencia física a lo mejor no es tan necesaria, ¿no? Y yo también destacaría un factor también importante que estamos viviendo. Bueno, se han suspendido en la mayoría de los procedimientos judiciales, sobre todo pues salvo el ámbito penal, hay una paralización de los tribunales. ¿Realmente es necesaria o digo, conceptualmente, o ha sido una necesidad provocada por la falta de capacidad de gestionar ese tipo de conflictos que no paran en una situación como esta de una manera telemática? Es decir, es verdad que tenemos LexNet y los abogados lo utilizamos, pero es a lo que me refería con que la tecnología tiene que estar más al servicio del usuario, ¿no? Estos días leía en LinkedIn que hay jueces que están sugiriendo que deberían despachar, digamos, sus autos y sus resoluciones para que los abogados, cuando se recupere otra vez todo el ritmo judicial, no se les agolpen todas las resoluciones de los jueces, porque ellos están en su casa trabajando y lo que no están pudiendo es, digamos, entregar a las partes ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que nos debemos cuestionar como los tres focos fundamentales: la función del abogado dentro de las empresas, desde luego la función de los asesores externos y la función del sistema judicial o arbitral para mejorar la eficiencia en ese sentido, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo creo que claramente el maestro de orquesta en muchos casos es el director de asesoría jurídica de las grandes empresas o no tan grandes, que va a tener que hacer magia con los recursos cada vez más limitados que tiene el pobre, ¿no? Pero bueno, en esa magia yo creo que estamos todos y quizá para cerrar este bloque, otra de las conclusiones es que va a haber que romper esas barreras entre abogado interno, abogado externo. O sea, ¿tú quién eres? No, mira, el que te soluciona los problemas. Es que va a ser tan sencillo como o me ayudas o no me ayudas. Y ya lo estamos viendo, es decir, pues hay muchísimas soluciones, desde colocar un abogado externo internamente. Nosotros a veces hemos tenido en el despacho abogados de clientes que han dado servicios al despacho como una forma de secondment a la inversa, y todo ese tipo de relaciones van a ser absolutamente necesarias para poder, digamos, aportar más valor a las organizaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que cambia la manera en la que desde el punto de vista de negocio vemos al abogado, ¿no? O la manera tradicional. Ya estaba cambiando en el pasado, pero yo creo que está cambiando todavía más, en el sentido no solamente cómo demandamos esos servicios legales o cómo tenemos una función legal dentro de la empresa, sino al resto de las áreas que no es el área legal, cómo entendemos esa parte legal. Si bien, pues, si os recuerdo, no hace muchos años, igual 20, cuando estaba empezando a trabajar, que básicamente estabas desarrollando una solución y estabas desarrollando una solución más o menos tecnológica. Hoy, por supuesto, no era una solución tecnológica, en su momento sí lo era. Y básicamente cuando ya tenías todo atado y bien atado, entonces era cuando ibas al experto legal y alguien te decía, bueno, vete a hablar con servicios legales y que te digan, ¿no? Pero ya justo al final, no en todo el proceso. Entonces, y además lo que te hacía también era olvidarte de esa parte legal, en el sentido de yo no necesito entender nada de esto porque ya tengo una persona que sabe de esto, lo mismo. Pero
había problemas y a medida que la tecnología se ha ido metiendo más dentro del día a día de las empresas, veías problemas de comunicación o por lo menos de hablar el mismo lenguaje, ¿no? En el sentido en el que la parte no legal, la parte regulatoria no era capaz de verla, sin embargo es el sitio en el que la parte tecnológica y el resto del negocio se mueve, querámoslo o no, o sea, la tecnología puede hacer muchas cosas, pero tenemos un marco regulatorio, un marco legal que nos permite hacer ciertas cosas. Sin embargo, obviábamos esa función y tratábamos de no tener esas conversaciones. Poco a poco vemos que nos vamos acercando cada vez más y el resto de las funciones es exactamente lo mismo. O sea, la parte de IT tiene que estar y ya tiene que estar. Ya no es sería bueno que estuviese. Ya hemos pasado a una necesidad y tiene que estar hablando el lenguaje legal, el lenguaje jurídico. Si bien especializado en su parte de IT y, por supuesto, con un conocimiento muchísimo más profundo, pero al igual que conoce el negocio, al igual que sabe lo que es una P&L y al final que sabe cuál es el impacto que puede tener, el saber que existe esta regulación y el saber hacer unas preguntas que pueden ser más o menos adecuadas en función de las necesidades de ese cambio, ¿no? Y de las necesidades de innovación que se encuentran en las empresas y sobre todo en el estado en el que nos encontramos actualmente. Si bien has dicho que tenemos la obligación, otra cosa será cómo lo hagamos, ¿no? Pero la obligación de tratar de recuperarnos lo antes posible y no podemos permitirnos el lujo de tener extra costes debido a ciertas cosas que se pueden dar, tenemos que tener en cuenta que la nueva prioridad para las empresas debe ser salvar vidas. Y salvar vidas es un término muy amplio. Salvar vidas puede ser a las personas que hoy están enfermas en la parte del coronavirus y puede ser a personas en el futuro en el que tengan un puesto de trabajo o a incorporar a esas personas para que no tengamos una sociedad dividida y que se quede rezagada. Una parte que se queda rezagada y otra parte que es capaz de entrar, ¿no? Entonces, dentro de esa amalgama de problemas que tenemos que tratar de solucionar y que todos están íntimamente relacionados, el conocimiento en T de las distintas funciones dentro de una empresa, y en T me refiero a una especialización, por supuesto, en el área de trabajo en el que estés, pero una transversalidad en el conocimiento del resto de las áreas para el poder montar equipos multidisciplinares, el poder trabajar de manera adaptativa, el poder proveer de soluciones ágiles que tanto se hablaba en el pasado y que probablemente volverá otra vez, ¿no? Para buscar la certidumbre dentro de la incertidumbre que tenemos o por lo menos tratar de bajarla un poco y solucionar una pequeña parte del problema. Yo creo que eso requiere que todas las funciones vayan cada vez más juntas y se aproximen cada vez más, ¿no? Las unas a las otras, en el sentido en el que los que no somos de la parte legal hablemos ese lenguaje, hablemos de ese lenguaje de regulación, no nos asuste, veamos que no pasa nada y que efectivamente necesitamos entender eso en nuestro día a día, precisamente para traer la innovación a las empresas, ¿no? Y para poder ser más ágiles y buscar esa solución y repito, el incorporar esa nueva prioridad para las empresas, ¿no? Que puede ser para salvar vidas. Y en este caso, ¿no? En esa nueva prioridad y en esa parte de salvar vidas, ahí te quiero lanzar una pregunta, ¿no? Y es en los términos legales y en la parte regulatoria, ¿esto cómo se traduce? ¿Vale? Entiendo la parte de regulación, pero tienes un conocimiento mucho más profundo. De ahí el utilizar ese conocimiento. ¿Y cómo crees que se puede conseguir un alineamiento, ¿no? Entre las nuevas prioridades que se va a encontrar la sociedad en el día 1 o en el D+1, en el momento en que salgamos de esta cuarentena, y la regulación que estamos acostumbrados y la nueva regulación que hará falta, ¿no? Dentro de esa flexibilidad? Bueno, yo creo que efectivamente hace falta darle una vuelta a todo ello, ¿no? En el sentido de que en los últimos tiempos, sobre todo la regulación, la innovación en determinados ámbitos ha sido percibida por los reguladores europeos más como una amenaza que como una oportunidad. O sea, yo creo que lo comentaba el otro día contigo, Borja, sí, que si ahora cualquiera de nosotros en Google busca regulación de la innovación, la mayoría de las referencias, la mayoría de las noticias que van a encontrar son en cuanto a cómo prohibir determinadas innovaciones. Es decir, hace poco la Comisión Europea, por ejemplo, se planteaba prohibir la videoidentificación, ¿no? El reconocimiento facial, me salía la palabra, porque entendía que podía suponer una amenaza para la privacidad de las personas. O no, está bastante reciente la prohibición del blockchain vinculada a todo el tema de Cataluña. Es decir,
hemos pasado de ver la tecnología en el siglo pasado como una oportunidad a una época donde percibimos, insisto, especialmente en Europa, la tecnología como una amenaza, ¿no? Entonces, creo que mal vamos de esa manera. Es decir, se habla, por ejemplo, en Europa de que hay que limitar el crecimiento de las Big Tech. Se habla de muchos conceptos que yo creo que nos alejan claramente de una senda de crecimiento económico, porque, bueno, decir, bueno, ¿qué sentido tiene, perdón, renunciar, por ejemplo, a todas las infraestructuras que ahora mismo están en manos de grandes multinacionales americanas o en muchos casos asiáticas? ¿Lo vamos a hacer mejor? ¿Vamos a reinventar la rueda mejor en este momento? ¿O lo que tenemos que hacer es apalancarnos sobre lo que ya otros han desarrollado para construir valor encima de esas infraestructuras? Yo claramente creo que es lo segundo, y sin embargo veo al regulador mucho más atascado en esa posición de crear barreras que en última instancia son barreras para tus propias empresas. Es decir, el GDPR es a mi juicio, muy buen ejemplo de ello, en el sentido de que siendo una norma exigente y que tiene una base jurídica, yo creo unos principios muy encomiables, lo que ha resultado es una norma tremendamente cara de implementar, cara de cumplir, y que encima ni siquiera genera seguridad jurídica una vez que te has gastado la ingente cantidad de dinero que supone el intento de cumplir. ¿Quién se puede permitir ese tipo de costes? Las empresas ya multinacionalizadas, con lo cual el objetivo del regulador, que era tratar de alguna manera ayudar a crear un entorno jurídicamente más seguro, sobre la base de unos principios de cumplimiento más fuertes, y que fuera, en última instancia, difícil de cumplir al que tenía una cultura jurídica distinta en Asia o en Estados Unidos, no se está demostrando que sirva para eso, ¿no? Entonces, creo que a nivel regulatorio nos tenemos que replantear por qué no hay grandes multinacionales tecnológicas, salvo Spotify. Siempre se habla del caso de Spotify en el ámbito de las grandes startups que han sido scale-up, ¿no? Y creo que tenemos que ver de qué manera somos capaces de crear marcos normativos que hagan convivir lo mejor de los dos mundos. Es decir, creo que tenemos que pensar en el fondo y en la forma. El fondo está claro. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones como inteligencia artificial, vemos cómo el modelo norteamericano es un modelo muy orientado a la empresa, el modelo asiático es un modelo muy orientado hacia, digamos, el control gubernamental, y el modelo europeo es un modelo orientado al ciudadano, ¿vale? Pero con digamos, con una capacidad de mercado en el contexto mundial limitadísima. Entonces, esa orientación hacia el ciudadano, hacia valores, hacia derechos fundamentales, es claramente una oportunidad de Europa en cuanto al fondo, pero a la forma nos la tenemos que hacer mirar. Es decir, no es posible que para conseguir que esos derechos se protejan tengamos que tener modelos de compliance hasta el infinito, mecanismos de auditoría, autoevaluación, delegados internos sin una función productiva dentro de las empresas que tienen que supervisar el cumplimiento normativo en un modelo prácticamente de outsourcing de la función pública en favor de las empresas. Y todos esos modelos son tremendamente costosos, y luego además el problema, yo lo hablaba también, me acuerdo, con un abogado italiano, que claro, tenemos el mismo problema regulatorio, es que nos encanta hacer normas para todo, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que igual que el mejor sitio para esconder una manzana es un montón de manzanas, el mejor sitio para esconder la arbitrariedad son las leyes. Entonces, no más leyes nos garantizan más seguridad jurídica ni nos garantizan mayor servicio, mayor utilidad hacia el ciudadano. Entonces, tenemos que, creo yo, hacer una revisión de todo eso y tratar de construir un modelo regulatorio, primero que tenga en cuenta las distintas funciones de las normas. Es decir, por un lado podemos estar hablando de normas, digamos, de carácter económico, que fomenten la competencia, influyan en la fijación de precios, protejan servicios esenciales. Luego puede haber normas más de carácter social,
como puede ser la protección del medio ambiente, la seguridad, la protección del consumidor o de los ciudadanos en general, y luego normas más estructurales, ¿no? Pues cómo se protege la propiedad intelectual o cómo se protegen los intangibles, cuál es el régimen de responsabilidad, por ejemplo, ahora con todo el tema de coche conectado, ¿no? ¿Quién responde? ¿El conductor o el fabricante? ¿No? Todo ese tipo de cuestionamientos los tenemos que hacer de una manera profunda, pero sin perder la idea de que son vasos comunicantes, o sea, que tenemos que atacarlos de una manera coordinada, porque si no somos capaces de tener esa visión de conjunto, probablemente vamos a desequilibrar la balanza, ¿no? Y luego también en una reflexión ya no tanto por el ámbito en el que trabaja esa regulación, sino por la forma en que se construye esa regulación, tenemos que ver si realmente el modelo, o sea, hay como una aproximación a nivel, una posible doble aproximación a nivel regulatorio, el modelo de ordeno y mando o el modelo del incentivo. El modelo del ordeno y mando puede ser útil, sobre todo en entornos físicos, pero en entornos digitales, que es donde realmente se está moviendo la economía actual y del futuro, realmente es muy difícil conseguir que la soberanía del Estado se pueda imponer en entornos electrónicos. Todos los países lo están intentando, pero realmente es muy complicado ponerle puertas al campo. Y el modelo del incentivo es algo que yo creo que tenemos que explorar mucho más. Es decir, países como Estonia, por ejemplo, que están ofreciendo a la ciudadanía la residencia digital, bueno, pues son digamos, un enfoque distinto de cómo afrontar la regulación, y yo creo que es algo que debemos explorar. Es decir, el fondo de los derechos fundamentales es realmente algo de lo que Europa puede presumir y que además puede atraer muchísima empresa en un contexto donde la ética es un valor fundamental y la dificultad de tomar decisiones éticas es todo un reto para las empresas. Que Europa sea capaz de construir ese modelo regulatorio le va a permitir generar riqueza, pero tiene que ser capaz de librarse de toda la burocracia, o al menos de una parte de la burocracia que le está situando como un país poco atractivo, entre otras cosas porque hay una dispersión normativa en regiones, países, provincias, pueblos, que hace muy difícil, nuevamente desde un punto de vista económico, cumplir con la regulación, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que hay que repensar en un contexto donde ya tenemos bastantes incertidumbres. Que la norma no sea en sí otra fuente de incertidumbre. No sea otra. ¿No? Totalmente de acuerdo. Una cosa, Raúl, y perdona que te interrumpa ahí. Quería hacerte una pregunta que nos traslada Luis Javier y nos decía, hablabas del entorno digital y las diferentes regulaciones, una basada en incentivos, la otra basada en orden y mando, más para la parte física, ¿no? Entonces, hablando de la parte digital, él comentaba que la pregunta era si se debería dinamizar la economía con una buena gestión regulatoria del dato como activo distribuido en la ciudadanía. Sí, de hecho ya hay antes de que todo esto pasase, la Comisión Europea había publicado un paper donde hace una serie de reflexiones precisamente sobre esto, ¿no? Y cómo debe impulsarse una economía del dato donde realmente el dato sea tenido en cuenta como un activo esencial desde un punto de vista patrimonial, no desde un punto de vista, digamos, de derecho fundamental, de dato personal, sino datos personales y no personales y el valor económico de los mismos, y cómo se tienen que diseñar modelos regulatorios que permitan que esos datos sean realmente aprovechados por la sociedad. Tiene que ser con lo que llaman el data sharing, ¿no? Compartiendo los datos. Bueno, eso es una de las opciones. O sea, yo creo que lo primero es por un lado, generar datos para poderlos compartir. Y luego, segundo, que esos datos realmente sean valiosos, sean válidos, no provoquen sesgos. Aquí hay toda una reflexión sobre, digamos, cómo un dato utilizado en un contexto, fuera de ese contexto, puede generar un sesgo. Entonces, creo que ahí hay que trabajar muchísimo, y en última instancia sí que tenemos que ser capaces de identificar ecosistemas de datos donde realmente se pueda intercambiar esa información de una manera equilibrada. Pero creo que también hay que tener cuidado con un data sharing
digamos, con la expropiación del dato. Es decir, modelos que vayan a diseñar la regulación diciendo, no, es que ese dato, por ejemplo, de esos algoritmos o esos valores que generan inteligencia para poder manejar máquinas de forma autónoma, tienen que ser de todos. Bueno, cuidado, porque entonces nos vamos a encontrar con que a lo mejor ese modelo a nivel regulatorio no es un modelo de incentivo, como decía antes, no es un modelo que ayude a generar riqueza e innovación, porque al final, pues, bueno, sí, lo que tengo lo he retenido, pero no he sido capaz de generar más de ahí. Pero sí, estoy de acuerdo que esa es una de las principales reflexiones que nos toca hacer en los próximos años, y creo que a cualquier nivel y en cualquier sector. De hecho, por ejemplo, esta crisis del coronavirus también se está convirtiendo en una reflexión sobre cómo se deben tratar los datos, ¿no? Los datos de las enfermedades, los datos de los suministros, etc. Sí, totalmente de acuerdo. Además, con respecto a... Yo creo que es una muy buena oportunidad para poner tecnología y regulación a trabajar de la mano, ¿no? O por lo menos a ir de la mano en el entorno digital, en el sentido en el que si siempre todos nos quejábamos que la regulación siempre va por detrás, que la tecnología iba muy por delante, entonces que el marco se quedaba pequeño antes de que esa tecnología se implantase. No puedo estar más de acuerdo contigo que por lo menos debe haber una protección que incentive a las empresas a invertir en esos algoritmos, a invertir en esa nueva tecnología que pueden utilizar de una manera o de otra en el aspecto digital, y sobre todo a retener la propiedad durante un tiempo determinado, con lo cual será algo que el regulador tendrá que ver. Hemos visto buenas prácticas, o no sé si buenas, pero por lo menos mejores, ¿no? Que sea simplemente el orden y mando. Cuando, por ejemplo, en Reino Unido, bueno, pues oye, se ha trabajado en la parte de fintech, abriendo un sandbox en el que todas las empresas de fintech trabajaban con el regulador para ver cómo se podían hacer las cosas, cuál era la regulación que podría aplicar, si bien es algo que no es nuevo, por lo menos en ese país. En otros sectores mucho más tradicionales, como puede ser el sector eléctrico, el sector del gas natural, etcétera, abrían ese sandbox para que las empresas diesen opinión y se tenía en cuenta. Es decir, al final sí existía ese mecanismo de consenso. Vemos que Alemania, por ejemplo, para el tema del vehículo eléctrico, el vehículo autónomo, sin que llegue a existir el vehículo autónomo en este momento, ya incluye en la regulación o ya prevé en la regulación que ese vehículo autónomo pueda existir. Entonces, yo creo que ese mecanismo de incentivo, yo creo que es clave, ¿no? Y es algo que además estábamos discutiendo, y ahí sí que me encantó la explicación que estabas dando, con lo cual lo introduzco y te lo cedo directamente. Pero el tema de cómo las ayudas, y lo hemos visto en otros ejemplos relacionados y no relacionados con la tecnología, cómo las ayudas valen para lo que vale, pero al final el incentivo es lo que realmente hace que crean empresas competitivas, fuertes y ecosistemas que realmente funcionan, ¿no? El tema de tener incentivos fiscales, y el ejemplo que te ponía o te lanzaba cuando estuvimos discutiendo la semana pasada, era el tema de Francia con la realidad aumentada, ¿no? El tema de decir, oye, doy incentivos fiscales a directores de cines si utilizan realidad aumentada, con la única condición es que utilicen entornos en Francia. Ya está, no dan ayudas, sino que dan incentivos, de tal manera que tienen que ver cómo pueden hacer que ese proyecto realmente sea viable desde el punto de vista económico, simplemente dando un incentivo para ayudar a que ese proceso sea viable. Sí, yo creo que el problema es que, y esto ahora vamos a tener, digamos, una tentación con ello, ¿no? O sea, cuando surgen este tipo de situaciones, se piensa enseguida en la ayuda directa, ¿no? El problema de la ayuda directa, y lo hemos vivido en el pasado en muchísimos sectores, es que al final tiene dueño. O sea, el que te da el dinero te lo da con la mano, ¿no? Y hay una relación que muchas veces se construye de una forma clientelar, tanto por el que te da la ayuda como por el que construye ese modelo, digamos, de negocio basado en obtener la subvención, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un riesgo de generar modelos económicos muy parasitarios. Entonces, nos preguntaban por el chat cuál es la zanahoria, ¿no? ¿Cuál es ese incentivo, ¿no? O sea, claramente, a mi juicio, aunque obviamente genera más incertidumbre para los reguladores en cuanto a sus ingresos, pero para mí, sin duda, es el incentivo fiscal. Es decir, porque si hemos tenido que adoptar medidas tan extraordinarias como las que estamos adoptando en este momento, ¿por qué no nos planteamos modelos donde al final, por ejemplo,
se grave la generación de riqueza, pero no la mera actividad económica. Es decir, estamos, o sea, bueno, esto a diario lo están sufriendo muchísimos autónomos y muchísimas empresas donde tienen, digamos, una carga fiscal independientemente de la riqueza o de la generación de negocio que aportan, ¿no? Entonces, creo que, obviamente, estoy simplificando muchísimo, pero creo que hacer una reflexión profunda sobre modelos de incentivos nos llevaría en el ámbito de la transformación digital y en el ámbito de la innovación a un escenario absolutamente distinto. Tú ponías el ejemplo de Francia, te pongo también, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, cómo surge Hollywood, incluso en España toda la industria audiovisual tiene un antes y un después del incentivo fiscal. Es decir, antes, digamos, se producía para conseguir la subvención, ahora se produce y hay, digamos, se produce de una manera que atrae capital extranjero a producciones nacionales y no hay mayor, bueno, antes del parón, ¿no? Pero no había mayor capacidad de producción dentro de España porque todo el mundo quería producir localmente, ¿no? Entonces, son ejemplos, yo creo, que nos permiten identificar esas ganchos, esas zanahorias, y yo añadiría otro, no todo es dinero. O sea, creo que hay un elemento clave, incluso yo, más que sandbox, que mencionabas tú, para mí el cubito de arena debería ser toda la regulación. Es decir, en el momento que tú tienes un modelo regulatorio estable, seguro, eficiente económicamente, eso lo hace atractivo por sí mismo. Entonces, quiero decir, las empresas necesitan hubs de innovación, necesitan lugares donde establecerse y el tener esa estabilidad y esa seguridad es un componente que yo creo que va a ser clave, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, vemos como en los principales hubs, lo que llamamos upstream, ¿no? Tecnológico, en el sentido de hubs de innovación tecnológica en la que se produce tecnología, no se aplica tecnología, sino que se produce tecnología, como puede ser Singapur, Israel. Vemos que realmente en la parte que tiene que ver con propiedad de esa tecnología, con propiedad del IP, primero es un entorno más abierto en el sentido en el que se puede discutir esa regulación, con lo cual es un sandbox de regulación per se. Y además da esos incentivos a esas empresas para que efectivamente inviertan en prototipar una tecnología que luego venderán al exterior y que luego venderán a otros sitios, pero por lo menos el que des esas oportunidades. Entonces, a mí hace 5 o 6 años, cuando estaba en Singapur, me fascinaba el cambio de las empresas trabajando muy directamente con todas las universidades, precisamente para que las universidades sean las generadoras de esa tecnología. Y sean las generadoras de esa tecnología que entre las dos mantenían el IP, mientras que era algo que en España no veía o veía menos. Entonces, ese cambio yo creo que es un cambio de paradigma en el sentido de decir, oye, si yo consigo hacer un entorno en el que sea eficiente, sea estable, más gente dentro de ese ecosistema entrará, que le toque directa o indirectamente, pero al final lo que estás haciendo es atraer más competitividad y atraer más jugadores, más players dentro de ese marco regulatorio que hará que al final sea más eficiente. Teníamos una pregunta más que me gustaría ver, nos la mandaba I. Ferreira, entonces comentaba Raúl, un tema interesante y sobre el que me gustaría conocer vuestra opinión es el desafío de prevención de los conflictos que surgirán en el efecto cadena de caída de contratos. En definitiva, el abogado y acuerdos se vuelven más trascendentes. Absolutamente. Totalmente. O sea, fíjate, lo que estamos viviendo, paradójicamente, uno pensaría que ahora mismo en parte se están preparando las demandas del futuro, que es así. Es decir, hay muchas empresas que están esperando el que se abra el cierre de los juzgados para presentar sus demandas, pero curiosamente hay muchas empresas, en la línea de lo que comentábamos al principio, que lo que están viendo es de qué manera no dejan caer a sus proveedores, no dejan caer a sus pequeños clientes y están, por la vía contractual, están rediseñando sus relaciones jurídicas con esas empresas o con esos usuarios, ¿no? Entonces, creo que la función legal en ese tipo de, digamos, de rediseño es esencial. Es decir, de alguna manera todo esto nos va a llevar a una reingeniería de procesos, ¿no? A nivel empresarial, a nivel público y a nivel personal, ¿no? Y entonces, realmente
lo primero, seamos conscientes, me lo comentaba un compañero procesalista, que las primeras sentencias por la crisis económica de 2008, sentencias que, digamos, determinaban si había habido fuerza mayor o si se podían aplicar cláusulas de rebus sic stantibus, son sentencias que salieron en 2013. Es decir, ¿nos podemos permitir una espera tan larga? Pues probablemente no, con lo cual sí que vamos a tener que tener los abogados un rol muchísimo más correctivo y no tanto litigador, sin perjuicio de que obviamente los pleitos, los concursos, todo eso va a llegar, pero eso es a lo que hablaba al principio, cuando creo que tenemos que ser más creativos, tenemos que reimaginar la función legal, porque al final no nos van a pagar por ganar pleitos, nos van a pagar por solucionar problemas. Lo que sea, lo que narices sea eso. Lo que definamos como problema en este caso. Ahora ya le damos el nombre de oportunidad o problema, pero por lo menos el contratiempo, ¿no?, que nos encontremos. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que eso está muy ligado a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? El tema de decir, no solamente es la reinvención de la función legal, sino es la reinvención de la función legal dentro del contexto empresarial y la reinvención del contexto empresarial y, por tanto, del marco en el que se desarrolla su actividad, ¿no? En el sentido de cómo entre todos probablemente aunaremos fuerzas en un momento determinado, porque no podemos permitirnos el lujo de ir en sentidos opuestos y de manera que se erosione ese coste y se incremente ese coste, sino que todos tenemos que ir trabajando en la misma dirección, pues para tener esa regulación que sea más flexible, que nos permita trabajar en ecosistemas, que nos permita proteger al eslabón más débil o por lo menos demostrar la misma solidaridad que estamos demostrando como personas cuando sea necesario para que ese negocio siga funcionando y aparte el tener un mayor conocimiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista no legal, de toda esa regulación que viene y de todos esos cambios, porque seremos partícipes de una manera o de otra, bien sea dando comentarios de una manera o de otra, o bien sea simplemente en nuestro quehacer diario cuando nos tengamos que sentar con la función legal precisamente para ver cómo seguimos adelante y por dónde vamos. Querría terminar con la última pregunta. Nos quedan 3 minutos, Raúl, con lo cual abuso un poco más de ti y terminamos con esta pregunta que nos mandan en el chat, ¿vale? Entonces, en el contexto en el que nos encontramos y con lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué papel le das a la mediación civil y a la mediación mercantil? Yo creo que probablemente va a tener un papel muy relevante en esa fase casi final del precontencioso. Es decir, en situaciones límite donde las partes no sean capaces de ponerse de acuerdo y el último recurso sea acudir a los tribunales, desde luego la mediación, viendo un poco los ritmos con los que puede llegar a trabajar la justicia, la mediación va a ser una muy buena alternativa, sin duda. Yo creo que, de todas formas, posiblemente hay mucho que hacer antes de llegar o sea, quiero decir que la resolución de conflictos, que al final es un poco lo que está detrás de la profesión jurídica, ¿no? Detrás de cualquier cosa que hacemos un abogado, casi está en esencia el intentar evitar el conflicto y cuando lo hay, intentar resolverlo, ¿no? Entonces, hay muchos estadios donde eso tiene sentido. No lleguemos al final. Es decir, hay muchos ámbitos donde el propio contrato es la mejor mediación, la documentación de los cambios que se han producido como consecuencia de circunstancias sobrevenidas es también un instrumento para resolver conflictos, incluso la creación. Yo creo que vamos a vivir un tiempo donde cada vez más las normas ya no van a ser solo leyes, sino que van a ser normas de carácter privado, autorregulación, corregulación, acuerdos sectoriales, distintos modelos de interrelación entre distintas entidades en un contexto donde no necesariamente al margen de los estados, pero como un papel complementario al de los estados, sobre todo en un contexto donde todo esto ha generado un proteccionismo brutal. Y las empresas necesitan saltarse ese proteccionismo y buscar otras formas de interactuar. Entonces, creo que digamos, la regulación privada, que pueden ser normas éticas, pueden ser estándares de industria,
pero va a tener un papel creciente y, bueno, como decíamos, la mediación pues también tendrá su rol, está claro. O sea, yo creo que vamos un poco haciendo un resumen, ¿no?, de cada uno de nosotros. Sí, muy rápido. Sí. Tenemos un minuto, con lo cual nos toca medio minuto cada uno, por lo menos aquí, ¿no?, la idea fundamental. Bueno, para mí, o sea, 3 ideas. Debemos aprovechar todo lo que estamos aprendiendo a marchas forzadas. Es decir, hay cosas que creíamos que no podíamos hacer y que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, interioricémoslo, ¿no? Porque va a haber mucha gente que piense que esto se va a pasar y entonces no habremos aprendido la lección, ¿no? Luego, la regulación debe cambiar y separar el grano de la paja. Lo que os decía, una cosa es para mí la forma y otra cosa es el fondo. Y luego, por último, la función legal tiene que transformarse, se va a transformar de manera inevitable y yo creo que tenemos que ser capaces de integrarnos todavía más con las necesidades del negocio, integrarnos abogados internos, externos, procesalistas, mercantilistas, porque realmente el futuro se va a construir con unas reglas totalmente distintas. Lo que nos ha enseñado esta situación es que hasta ahora solo hemos sido capaces de prever los riesgos que ya han ocurrido, no los que ocurrirán. Entonces tenemos que darle una vuelta a todo para intentar ser más eficientes. Totalmente, totalmente. Yo simplemente añadir a lo que estabas diciendo que yo creo que debemos encontrar ese marco regulatorio, corregulatorio, en el que el sector público, privado y el resto del ecosistema trabajen en soluciones win-to-win que no sean simplemente ex post, sino que tenemos que tenerlo claro ex ante cuando estamos pensando en ese nuevo modelo regulatorio en el que distingamos, ¿no?, el grano de la paja. En segundo lugar, que las funciones se deben aproximar más, todas las funciones. Yo creo que lo de los silos antes del coronavirus ya estaba claro que no funcionaba dentro de las empresas si querías competir en un entorno mucho más dinámico, pero en este caso va a ser más claro porque no va a ser un lujo tener silos, ya no va a ser una herencia, sino un lujo, en el sentido en el que vamos a tener que ser mucho más competitivos, vamos a tener que entender mucho más la función legal, entender mucho más la parte de regulación desde el punto de vista técnico, en el cual me incluyo, y tener a una función legal, sea la que sea o como queramos llamarla, que va a ser un compañero de viaje, que no va a ser alguien el que se va a preguntar al principio, sino que va a ser un partner dentro de ese negocio y va a ser un partner más que entenderá nuestro negocio, nuestra P&L y nosotros entenderemos esa parte, porque si no, no podremos llevarla a cabo. Raúl, lo único que me queda es, en primer lugar, pedir disculpas a las personas que nos acompañan hoy y a ti, porque os estamos robando 2 minutos más de vuestro tiempo, con lo cual, en este mundo de teletrabajo en el que una reunión se entrelaza con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente, 2 minutos son oro. Con lo cual, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir este diálogo conmigo y por compartir este diálogo con nosotros en IE Universidad. Ha sido un placer, igual que fue un placer discutir contigo la primera vez, pero ahora hay que mostrarlo al público. Con lo cual, muchísimas gracias por tus insights, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y a todas las personas que han podido atender, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Borja, y muchas gracias a todos los que habéis asistido.